Miren sus 5 metros de cuerda, de acá hasta aquí, ¿ya? 5 metros para sacar el 9,8, ¿no? Y ponen una bola de 1 gramo aquí y lo dejan caer, ¿no? Dejan que recorra su trayectoria, ¿no? Entonces, idealmente, lo que para entender la aproximación demoraría 1 segundo, ¿no? En recorrer esos 5 metros. Lo que significa que al empezar con 0 metros por segundo, para recorrer estos 5 metros, ya por velocidad inicial más velocidad final sobre 2, para sacar un promedio, tendríamos que aquí que ha llegado a 10, ¿no? Eso es lo que mediríamos idealmente. Si la gravedad trabajara un poquito más, nos ayudara a trabajar con E10, ¿no? Pero no, la gravedad no trabaja con E10. La gravedad, si nosotros lanzamos por esa cuerda, en la realidad, ese objeto va a demorar 1, tantos segundos, ¿ya? No, no un segundo, va a 1, tantos segundos. Y ustedes se dirán, ¿no? Miren, y nosotros podemos comprobar así, ¿no? Acá teníamos velocidad inicial 0, más velocidad final, que es 10, sobre 2, que es la velocidad promedio, por el tiempo, que sería 1, que tiene que dar igual 5 metros. Ahora, acá tendríamos velocidad 0, más velocidad final, que no sabemos cuánto es, digamos, sobre 2. Esto por el tiempo, que es 1, tantos, tiene que dar igual 5, ¿no? Porque la distancia sí se mantiene, ¿eh? Esto es 5 metros. Ya, entonces, esto lo pasamos aquí, 10, pero no es, y este 1, tantos va acá abajo, ¿no? Entonces, velocidad es igual a 10 sobre 1, tantos. 1,1, digamos, ¿no? Y eso te va a dar 9, tantos, ¿no? 9, en este caso digamos que es 9,8 para hablar de para relacionar nuestra aceleración, ¿no? Metros por segundo. Y eso es lo que va a pasar cada segundo, ¿no? La velocidad va a variar de esta forma. 9,8 en un segundo. Luego, y bueno, eso, ¿no? Ahora, otra connotación que podemos sacar aquí es el hecho de que podemos definir, para que entiendan ya, para que entiendan ese 10, por qué se pierde, ¿no? Ese 10 lo podemos usar de otra forma, ¿no? Podríamos decir que la velocidad es 10 metros por 1, tantos segundos, ¿no? Pero a nosotros nos conviene trabajar con esta notación, ¿no? Por 1 segundo, porque así es la convención, ¿no? También podríamos escribir, esto es lo mismo que esto, ¿ya? Podríamos escribir 10 metros por 1, tantos segundos. Pero no, preferimos trabajar así, por 1 segundo. Y bueno, esta variación de velocidad se va a repetir en cada segundo, ¿no? Y al repetirse en cada segundo, eh, pasamos a denominar la aceleración, ¿no? La aceleración es 9,8 metros por segundo, con el 2 ahí. Bueno, si esta línea no significa nada, solo es para remarcar. Caída libre es independiente si analizamos de manera pura de la masa del objeto. Si es más pesado, va a seguir cayendo un objeto con esta aceleración, ¿ya? Con este cambio de velocidad, ¿sí? En 1 segundo va a tener velocidad 9,8, en 2 segundos va a tener 19,6 y así múltiples de velocidades vamos a tener, ¿no? La aceleración es independiente.
de la masa del objeto. También es independiente de la velocidad, ¿no? Si acá empezó con, digamos, no con cero, ¿no? Digamos que empezó con, lo lanzaste ya, ¿no? Con una fuerza determinada. Empezó con 5. Ya, tu aceleración va a seguir siendo 9,8. ¿Qué quiere decir esto? Que tu velocidad va a variar en 9,8. Y que después de un segundo, digamos, ya no 1,2 sino un segundo, ¿cuánto sería? 9,8 más 5, 14,8, ¿no? Y después de 2 segundos, 14,8 más 9,8. Y así sucesivamente. Tampoco estamos considerando la composición química de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como ya hablamos, en mecánica clásica toma los cuerpos como partículas, no como sistemas eh, con entropía, con energía interna, con energía rotacional. No, no. Solo, solo consideramos a los cuerpos como partículas, no como puntos en el espacio que se están moviendo. Y en estos puntos que se mueven no hablamos de composición química, solo de movimiento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Estos movimientos son independientes de la composición química del objeto, de la masa del objeto, de la velocidad del objeto. También del tamaño, porque son partículas, y también de la forma. Sí, esto es más intuitivo. Ahora, caída libre en base a la posición X. Es importante definir X0. Y después de X0 vamos a tener X1, X2, X3 hasta donde queramos. Hasta que lleguemos al piso y depende del cuerpo si va a rebotar o si se va a quedar ahí, ¿no? Depende de la elasticidad del cuerpo, ¿no? Entonces, en un tiempo cero, podemos dibujarlo aquí, con una posición cero, con una velocidad cero. Si lo soltamos sin una fuerza externa, y vamos a medir una posición en base a X0, ¿no? Esto vamos a hacerlo así ya. X0 digamos que es este punto, ¿no? X. Ahora, X es todo esto, ¿no? Este es X, este es el desplazamiento de X. Vertical. X va a ser modificado por X0. Porque X0 puede estar aquí, puede estar aquí. Depende de cuál consideres tu punto de partida, ¿no? Digamos que está aquí, en este caso. Ahora, ya tenemos tu X0, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo determinado, tu X está aquí, ¿no? Si este fuese tu X0. O podría estar acá si este fuese tu X0, ¿no? El objeto. Ya. Ahora, tu velocidad inicial, si tu velocidad inicial es diferente de 0, tu objeto va a moverse un poco más, ¿no? Velocidad X0 más tu posición va a ser X0 más velocidad inicial por el tiempo. Y bueno, en este caso, eso sería un mundo ideal, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de aceleración, de gravedad. Entonces, nuestra posición va a depender ya no solo de X0 y de velocidad inicial por tiempo, sino también de la aceleración que está teniendo el cuerpo, ¿no? Entonces va a ser X0 más velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Um, y si esta es la ley general para el movimiento de caída libre. Ahora, acá hay algo interesante. Nosotros, esto es cuando, por ejemplo, ya digamos que una nave espacial está cayendo a la Tierra, ¿no?
Nosotros queremos hallar su X, ¿no? Su posición. Ay, perdón. Su posición. Digamos que en el tiempo, en un tiempo X, tiempo 1 ya, está en esta posición. Ya, digamos que esta es la atmósfera de la Tierra, acá está el piso, ¿no? Y nosotros estamos considerando, siempre nosotros establecemos un X0, ¿no? Nosotros establecemos, es nuestro marco de referencia. Hicimos, no sé, a 1000 metros, a 100 metros, a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, está X0, ¿no? Y marcamos X0. Entonces, en base a ese X0 queremos saber qué posición está alcanzando el cohete que está cayendo a la Tierra y que va a impactar y se va a destruir después. ¿A qué posición está con respecto a X0, no? Entonces tenemos que ubicar X0 para empezar a mapear, ¿no? Más la velocidad inicial por el tiempo, porque en este tiempo ese cuerpo va a haber recorrido un, un determinado espacio, ¿no? Velocidad inicial por tiempo. Y no solo eso, sino que este cuerpo está acelerando, ¿no? Porque la Tierra lo está trayendo hacia su centro, ¿no? Entonces también le tenemos que aumentar un medio gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí me entienden, no? Entonces, en un mundo donde no existiese, en un mundo ideal donde no existiese gravedad y el centro de la Tierra no trajese este satélite, esto no contaría, ¿no? Y solo sería ubicar y el cohete seguiría moviéndose constantemente hasta chocar con la Tierra y no colisionaría de esta forma, quizá nos está yendo lento, pero en el planeta Tierra tenemos posición inicial, velocidad y tenemos aceleración. Y por lo tanto va a seguir aumentando su velocidad y va a colisionar. Um, Ahora, también acá estamos considerando un objeto que está partiendo de cero, ¿no? De 0 metros por segundo. Está. Entonces, no hay velocidad inicial, por eso lo quitamos. Y también, bueno, hemos quitado este tipo de ejercicio. No quiere saber la posición, solo quiere saber el desplazamiento que ha habido, ¿no? Entonces, si no queremos ubicar en un mapa dónde está X0 y de dónde a dónde ha partido el movimiento, de dónde hacia dónde se ha movido en un mapa, si solo queremos saber cuánto se ha movido, nosotros podemos hacer esto, ¿no? En vez de escribir todo esto, y que además empiece en el reposo, o sea que velocidad inicial de 0, finalmente escribimos variación de X es igual a gravedad tiempo al cuadrado, ¿no? Sobre 2. O un medio, como dice ahí, ¿no? Y ya, ¿no? La mayoría de ejercicios básicos se resuelven con esto, ¿no? Que ya parto de reposo en un segundo. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a simplificar gravedad, ¿ya? Digamos que gravedad es 10. La aceleración de la gravedad es 10, ¿no? Ya, un cuerpo que empieza con 0, en el segundo 1, en el segundo 1, ¿cuánto se va a mover? Un medio por 10, 5, ¿no? 5 metros. En el segundo 2, 2 por 2, 4 sobre 2, 2 por 10, 20, ¿no? 20. 3, 9, no, 45. ¿No? Y ahora, de acá podemos sacar más cosas, ¿no? A ver, bueno, si se ha movido 5 metros, miren, de acá podemos seguir sacando más cositas. Otro color.
Si en el primer segundo se ha movido 5 metros, significa ah, que había una velocidad inicial y una velocidad final, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Tanto. Para que se mueva 5 metros, se tiene que haber 0 y tiene que haber 10. Para que en promedio te salga una velocidad de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y ya ha pasado solo un segundo, ¿no? Ha pasado solo un segundo, ¿no? Un segundo. Un segundo, 5 metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces, velocidad inicial, velocidad final. Hemos cambiado de velocidad 10, ¿no? Entonces, tu aceleración ha sido 10. Igual aquí, ¿no? Velocidad, digo, más o menos está haciendo de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Porque acá recorrió 15, ¿no? Velocidad inicial 10, velocidad final 20, velocidad promedio 15. En un segundo también, 15 en un segundo, te da 15 metros, ¿no? Y eso es lo que te has movido, ¿no? Y acá subes a 30 la velocidad, ¿no? Velocidad inicial 20, velocidad final 30, promedio 25 metros. En un segundo, ¿no? 25 metros por segundo, en un segundo. Y por eso, la velocidad cambia constantemente, ¿no? Primero, en el primer segundo. En el primer segundo cambia de 0 a 10. En el segundo de 10 a 20. En el tercero de 20 a 30. O sea, acá la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Acá también es 10. Acá también es 10, ¿no? Y por eso esta gravedad por 1 es 10, por 2 es 20, por 3 es 30. Entonces, esa gravedad que es 10 por el tiempo define que hemos visto que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 3, define la velocidad, ¿no? En este caso específico, la aceleración es g, que es 10. Después, el movimiento parabólico, ¿no? Es movimiento rectilíneo uniforme horizontal, ¿no? La, la caída libre, ya hemos visto, este es el gráfico de caída libre. Y el movimiento horizontal, que sería en tramos iguales, ¿no? Si se dan cuenta, son los tramos los mismos, no varían como los tramos de MRV que se van haciendo de chiquito a grande, ¿no? Entonces, la suma de un movimiento constante y de un movimiento acelerado, ¿no? Acá encontramos un ejemplo más clarito, porque este se está moviendo un número constante. Digamos que se está moviendo un metro en cada segundo. Y acá sí está aumentando el movimiento, ¿no? Esto podría seguir así, ¿no? Y nuestro cambio de posición va a seguir aumentando, ¿no? Va a seguir creciendo. Tanto que mientras horizontalmente cambiamos una unidad chiquitita, pequeñísima, ya vamos a poder llegar a cantidades enormes. Obviamente esto no va a pasar porque en la Tierra, porque se va a frenar a chocar en una superficie, ¿no? Sin embargo, estos cuerpos que chocan, digamos que esto no fuese, bueno, si esa agua va a seguir cayendo hasta cierta parte, ¿no? Si fuese concreto, digamos concreto, eh, colisionaría y se quedaría estático, ¿no? Pero tendría una energía potencial que se convertiría en energía cinética si de la nada desapareciésemos
el agua, ¿no? Y bueno, sí, ya voy a terminar, chicos, no se preocupen. Lo que quería enfatizar es la importancia de saber que los objetos, cuando vayamos más allá de cinemática y dinámica, que los objetos tienen una energía, ¿no? Entonces, si quitásemos el suelo, este objeto seguiría en caída libre, ¿no? Y seguiría moviéndose. ¿No? Pero el suelo es el que crea el movimiento de frenado. Ahora, acá están las fórmulas de movimiento parabólico, las principales, ¿no? En X son las más simples, ¿no? Porque X es un movimiento constante, como ya les he dicho. En cambio, en Y es un movimiento acelerado, ¿no? X, velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Mismas fórmulas que en un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento vertical, la altura, es proporcional al tiempo al cuadrado. Y esta fórmula deriva de esta, ¿no? Para describir el tiempo. Que es proporcional a la raíz de la altura y la raíz de la aceleración. Acá hay una sustitución de la primera ecuación, en la que podemos evitar utilizar la variable de tiempo, ¿no? Podemos definir la altura en base al desplazamiento horizontal, a la velocidad y a la gravedad, ¿no? No necesitamos tiempo. Y una forma de describir al desplazamiento horizontal en base a la velocidad inicial, a la altura y a la gravedad, sin usar tiempo. Y sin usar el tiempo, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Y que tengan buen día. Siempre, siempre sigan curioseando.